Muy buenos días. En nombre del Centro de Estudios Ñuble, UEB, les doy la bienvenida al lanzamiento de la encuesta nacional Los chilenos y las chilenas frente al conflicto Israel-Palestina, a cargo de nuestro Centro de Estudios, en conjunto con una agrupación de investigadores e investigadoras independientes lideradas por el sociólogo Nicolás Selamé y que fue llevado a cabo en conjunto también con Datavoz. Según palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, las hostilidades en Gaza e Israel han ocasionado espantosos sufrimientos humanos, destrucción física y traumas colectivos en todo Israel y el territorio palestino ocupado. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar toda su influencia para evitar que la situación siga agravándose y poner fin a esta crisis. En efecto, la operación militar israelí ha significado la pérdida de decenas de miles de personas de nacionalidad palestina en los 6 primeros meses de guerra, 2/3 de los cuales eran mujeres, niños y niñas, y se calcula que se ha desplazado más de 2 millones de personas. Si bien las posturas oficiales del Estado de Chile han sido informadas a medida que este proceso se ha ido desarrollando, cabe la pregunta de cuál es la perspectiva de la opinión pública y de la ciudadanía en general sobre esta compleja e impactante situación internacional. Nuestro centro de estudios constantemente está produciendo información útil sobre diversos temas de contingencia que pueden insumar a la comunidad y a las instituciones y así contribuyendo a la toma de decisiones más contextualizadas, pero a la vez queremos aportar a un debate público, crítico y reflexivo. Esta jornada se divide en dos momentos. Primero, se llevará a cabo la presentación de algunos resultados generales de interés de nuestra encuesta por parte del sociólogo Nicolás Salamé, y en la segunda parte de esta jornada nos acompañarán dos académicos quienes comentarán los datos desde sus respectivas perspectivas. Y este panel será moderado por el doctor José Sandoval Díaz. Finalmente, cabe destacar algunos aspectos importantes de esta encuesta. El objetivo de este estudio fue conocer la percepción ciudadana frente a la actual crisis que se vive en Medio Oriente, así como las diversas acciones que el gobierno de Chile y otras organizaciones han impulsado para atenuar este conflicto. Se llevó a cabo por medio de una encuesta respondida por una muestra de 1.034 personas, correspondientes a un panel online, y fue realizada entre el 10 y el 17 de abril del 2024. La encuesta tiene un informe ejecutivo que puede ser consultado, sus resultados generales, en nuestro sitio web www.centrodestudiosnuble.cl. Luego vamos a compartir ese vínculo. Bueno, una vez más les agradecemos mucho su asistencia, esperamos que esta jornada sea de interés y de provecho para todos y todas, y damos paso entonces al sociólogo Nicolás Salamé, que nos va a presentar algunos de los datos más interesantes y generales de nuestra encuesta. Bueno, buenos días a todos. No sé si ya empezó la presentación, si pueden poner la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, igual brevemente me gustaría agradecer a todas las personas que participaron del estudio y también a las que se sumaron a esta discusión. En general, este es un tema que, al menos según lo que vimos en la encuesta, a mucha gente le interesa tocar, pero no todas tienen la iniciativa de hacerlo. Y en ese sentido se agradece que podamos tener este espacio y se agradece a quienes quisieron hacerlo para que este estudio en el fondo sirva para abrir una discusión que, al menos a mi juicio, me imagino que al juicio de quienes están acá presentes, debiera tocarse más hoy día o debiera abrirse en más espacio. Así que dicho eso, paso a presentarles un poco en general en qué consiste la investigación. Como, bueno, los antecedentes yo creo que son conocidos para todos quienes vienen hoy día a vernos. A partir del ataque de Hamas a Israel, que cobró cientos de víctimas civiles, Israel responde invadiendo la Franja de Gaza en una invasión que no ha terminado desde octubre hasta el día de hoy y que ha generado cuestionamientos en diversos países, incluso los más cercanos aliados de Israel, debido a su prolongación e intensidad, que ha cobrado decenas de miles de muertos civiles con pérdidas que todavía no se terminan de estimar. A partir de eso, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sabemos que en el mundo en general han habido diversas movilizaciones estudiantiles, ciudadanas, algunas de esas están teniendo lugar hoy día en Chile, y el debate público ha carecido o ha tenido cierto vacío respecto de qué piensa la opinión pública, al menos en Chile, sobre el tema. Uno lee la prensa, existen ciertos columnistas que tocan
el problema, pero sin estos datos estos datos sobre opinión pública que suelen acompañar cualquier debate que se da en prensa. Entonces, este estudio buscaba abrir la discusión poniendo esta evidencia al servicio de la discusión. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la ficha técnica, como adelantaba, la ficha técnica de la encuesta que realizamos, como adelantaba Soledad, fue encargada la encuesta a la empresa Datavoz, quien trabajó con su panel web, consiguió un poco más de 1000 casos, y se realizó una ponderación post-encuesta usando los parámetros poblacionales de proyección con los que cuenta el Instituto Nacional de Estadística para el año 2023, pero considerando los parámetros de la CACEM en lo que refiere a la variable educación. Y el terreno se realizó entre el 10 de abril y 17 de abril, que hace exactamente un mes. La presentación de resultados se va a dividir en 3 partes, una que tiene que ver con cómo han cambiado la percepción de las personas frente al conflicto o qué tan informadas se encuentran. Luego, un intento por entender qué claves explican mejor los cambios de percepción o las diferencias de percepción que tienen las personas frente al asunto. Generalmente el eje izquierda-derecha es lo que los sociólogos, los cientistas políticos siempre usamos para entender las diferencias de opinión de las personas, pero acá vamos a ver que esa clave, al menos en Chile, no funciona tan bien. Y finalmente vamos a mostrar algunos resultados, pocos porque en respeto del tiempo de todos quienes están asistiendo, en lo que respecta a las formas de presión que consultamos a las personas para limitar la acción israelí en la Franja de Gaza y en Palestina en general. En cuanto a los niveles de información, bueno, vemos que en general las personas consultadas, al menos por esta encuesta, se consideran bastante informadas, en un 47,2%. Los hombres se consideran mucho más informados que las mujeres, pero eso es una respuesta que está mediada por la autopercepción con la que cada género tiende a considerarse capacitado en torno a un tema u otro. Pero vemos incluso que entre las mujeres hay al menos un tercio que se considera bastante informada, entonces trabajamos con un panel que de cierta forma tenía una opinión relativamente formada. Siguiente diapositiva, por favor. Esta pregunta la tomamos de diferentes encuestas internacionales que tiene que ver con cómo las personas han cambiado su percepción de la política de Israel frente a los palestinos desde octubre a la fecha. Vemos que una mayoría de las personas, un 48% de las personas, ha cambiado negativamente su opinión sobre la política israelí frente a los palestinos. Y la única diferencia, al menos en términos etarios, que se observa en esto es en el tramo más joven de 18 a 30 años, donde una mayoría absoluta de 65% declara que no ha cambiado su percepción de la política israelí frente a los palestinos desde octubre a la fecha. Y ahí está la discusión de si esta es una generación que siempre fue más pesimista respecto de Israel, respecto de generaciones anteriores, o si derechamente hay una nueva generación que es más apática frente a estos temas. Los datos en realidad requieren más análisis para poder concluir eso definitivamente. Pero como les adelanté, nos queríamos analizar cómo cambian en el eje izquierda-derecha ciertas percepciones sobre este tema. Hay una pregunta que ha estado en boga tanto en Chile como en el exterior, que es la idea de que Israel está cometiendo un genocidio hoy día en la Franja de Gaza. El 77,5% de nuestra muestra está de acuerdo con esta idea, y en realidad tanto en el centro como en la izquierda es un consenso mayoritario, mientras vemos que a nivel de la derecha las opiniones están divididas, pero igual un porcentaje importante de la derecha considera que se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Siguiente diapositiva, por favor. Si nosotros cambiamos la variable de segmentación de esta pregunta por partidarios de Palestina, personas que no están alineadas y partidarios de Israel, vemos que aquí sí se genera ya una polarización más definitiva donde una de las partes confronta definitivamente sus percepciones respecto de las otras, y vemos que un 77,1% de las personas que declaran sentir más simpatía por Israel no considera que se está cometiendo un genocidio hoy día en la Franja de Gaza, mientras un 99% de los partidarios palestinos sí considera que se está cometiendo un genocidio. Aunque lo más llamativo acá, porque uno podría esperar estas percepciones de los pro-israelí, por así decirlo, y podría esperar estas percepciones de los pro-palestinos, lo más llamativo en realidad de los hallazgos es que las personas que declaran no sentir simpatía por ninguna de las partes, que son alrededor de un 40% de la muestra, tienen una percepción del conflicto mucho más similar a la de los partidarios palestinos. Y en este caso declaran en un 76% que hoy día sí se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel. Siguiente diapositiva, por favor.
Luego, y también esto se observa, y se observa muy claramente cuando se le pregunta a las personas si son partidarias de que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados. Acá el consenso es tan transversal que incluso las personas de derecha declaran en su mayoría, en un 60%, que Israel debiera retirarse de los territorios palestinos que ocupa al menos de los que ocupa desde 1967. Un 79% del total de la muestra considera esto, y el consenso desde la derecha aumenta a nivel de centro, y a nivel de izquierda ya es más que un consenso absoluto, son porcentajes ya más que llamativos. Siguiente diapositiva, por favor. Y nuevamente vemos que es cuando uno segmenta según partidarios de Palestina, personas no alineadas, y partidarios de Israel, donde realmente se encuentran percepciones confrontadas. Nuevamente los partidarios de Palestina, y esto es bastante obvio, son partidarios de que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados, mientras más de la mitad, un 58% de los partidarios de Israel, no quiere que Israel termine la ocupación sobre Palestina. Y nuevamente, como les había comentado, lo más llamativo, creo yo, es que las personas que en principio dicen no tener cierta distancia al conflicto, no estar alineada con ninguna de las partes, son partidarios en su mayoría de que Israel también termine la ocupación. O sea, personas que no tienen intereses o afectos tan encontrados en este conflicto, comparten percepciones u opiniones mucho más con los partidarios palestinos que con los partidarios israelíes. El siguiente diapositiva, por favor. Entonces luego pasamos a consultar pues distintas formas de presión, tanto que la élite política como la ciudadanía ha generado para limitar la acción de Israel en la Franja de Gaza y frente a los palestinos en general. Vemos que en Chile también es un consenso mayoritario la idea de que se tiene que imponer un alto al fuego, como lo decretó el Consejo como lo decretó sin éxito el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto también es un consenso mayoritario a nivel de la derecha. No vale la pena nombrar las cifras, yo creo que lo importante es ver las tendencias que hay entre cada segmento ideológico. Tampoco segmentamos esta variable, el punto en el fondo de las disímiles percepciones que tienen los partidarios de Israel frente a los otros ya está un poco hecho, entonces no quisimos hacer esa segmentación también, sino que pasar a preguntar por otras medidas de presión. Siguiente diapositiva, por favor, que tenía que ver particularmente con las medidas que ha tomado o la posición que ha tomado Chile a nivel internacional, sobre todo en relación a la demanda de Sudáfrica por genocidio. Y acá yo creo que la pregunta requiere bastante contexto para ser interpretada, porque mientras vemos, bueno, a nivel agregado del total de la muestra, un poco más de la mitad de las personas están de acuerdo con la medida que ha impulsado el gobierno, o la posición que ha tomado Chile, liderado por nuestro gobierno en esta materia. Y las personas de derecha parecen no están en su mayoría, o una mayoría relativa, están en desacuerdo con esta medida. Pero acá obviamente empiezan, dado que al menos había consenso anteriormente en la derecha en que había que imponer un alto al fuego en la Franja de Gaza, uno podría preguntarse en qué medida esta posición de la derecha frente a la postura que ha adoptado Chile tiene que ver con reacciones de una oposición. Todos sabemos cómo está el panorama político en Chile, reacciones de una oposición que siempre va a ser un poco reacia a apoyar medidas de gobierno, y en qué medida también con posturas legítimas de mantener a Chile no involucrado en un conflicto que de todas formas una buena parte de la derecha considera que es un genocidio y considera que se tiene que detener. En este sentido, yo este dato a mí me gusta detenerme en él porque cabe interpretarlo considerando qué otras temáticas puestas en la palestra por el gobierno, qué otras medidas del gobierno chileno actual podrían tener un 26% de apoyo dentro de la derecha. Considerando eso, yo creo que igual se observa que el gobierno ha tenido apoyo en esta materia, independiente de, y esta es una interpretación mía que podemos discutir obviamente, independiente de reacciones naturales que van a haber en distintas tendencias ideológicas que no son derechamente partidarias del gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay medidas de presión sobre Israel que son anteriores o se han propuesto con anterioridad al estallido de este conflicto, y que tienen que ver con poner fin a la ocupación israelí sobre territorios palestinos. Es la idea de boicotear a Israel o de movimientos ciudadanos que quieren generar medidas de presión desde los lugares en los que se organizan. Entonces le preguntamos, y esto es solamente a las personas que declararon querer acabar con la ocupación de Israel sobre Palestina, les preguntamos qué tan de acuerdo estaban con ciertas medidas de boicot. Se preguntaron una serie de medidas de boicot, no vamos a presentar todos los resultados acá, aunque ustedes pueden consultarla en el informe ejecutivo,
Pero una de las medidas de boicot que se consultó fue la idea de excluir a Israel de eventos deportivos y culturales. Esto se preguntó sobre todo porque la presentación se hizo en el momento en que se estaba debatiendo si excluir a Israel de Eurovisión, el tema de la FIDA y qué sé yo. Y ahí vimos que entre las personas que quieren que Israel se retire de los territorios ocupados, una mayoría del 51% está de acuerdo con ejercer estas medidas de presión. Las personas de derecha que quieren que Israel se retire de los territorios ocupados tienden a ser reacias a estas medidas de presión, lo cual es curioso porque sostienen una idea o quieren que algo suceda, pero, y esto puede ser propio, por así decirlo, de la psicología de derecha, no adoptan o no pasan a la acción para que aquello que creen que tiene que pasar, pase. Y las personas de centro, sí, en una mayoría relativa, apoyan esta exclusión de Israel de los eventos culturales. Y las personas de izquierda, que dicho sea de paso, quieren en su totalidad que Israel se retire de los territorios ocupados, también apoyan en una mayoría esta medida de boicot cultural, por así decirlo. Ahora lo más llamativo, y por eso quisimos presentar este otro resultado, siguiente diapositiva, por favor, tiene que ver con cómo cambia la reacción de las personas de derecha cuando se les pregunta por la idea de prohibir que ciudadanos chilenos realicen el servicio militar en Israel. Y ahí esta creo que es de las pocas medidas donde la derecha tiene una mayoría de apoyo hacia la medida. Y acá cabe preguntarse en el fondo si problemas o consideraciones de seguridad nacional que están involucradas en esta clase de medidas, que no tienen que ver solamente con presionar a Israel para cambiar su política frente a los palestinos, sino también con en qué medida nuestro ejército, nuestra ciudadanía está involucrada con ejércitos que defienden intereses de otro país, que son preocupaciones bastante de derecha, podrían estar influyendo en la respuesta de este segmento. Esta fue, probablemente por el cambio de postura del segmento de derecha, fue la medida de boicot que recibió más apoyo en el total de la muestra, también, o especialmente en la derecha, que además se iguala con el centro. O sea, es de las pocas medidas, o creo que es la única medida, donde la derecha apoya esta presión sobre Israel tanto como la apoyan las personas de centro. Entonces es interesante porque la medida igual en algún momento había sido discutida en nuestro país y no pareció generar en el debate público, en los medios, entre columnistas, la adhesión que se observa cuando uno lo consulta a través de esta encuesta. Entonces sería interesante seguir sondeando la opinión pública para ver qué tanto se sostiene este apoyo en el futuro y bueno, alimentar el debate, que es un poco lo que buscaba este estudio. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto a las conclusiones, yo creo que lo primero es un contraste entre una hipótesis muy difundida de que el conflicto palestino-israelí polariza a los chilenos. La verdad es que el estudio no encontró eso en la medida en que son más los consensos que los desacuerdos en distintos segmentos etarios, a nivel de sexo también. De hecho, a nivel de sexo se encontraron muy pocas diferencias. Y también a nivel de posición ideológica, centro, izquierda, derecha, hay algunos desacuerdos en torno a medidas o a acciones concretas que se pueden adoptar, pero en cuanto a la forma en la que se percibe el conflicto, al considerarlo un genocidio, la necesidad de que la comunidad internacional imponga un alto al fuego o la idea de que Israel se retire de los territorios ocupados, son cuestiones que generan amplio consenso. Y en realidad son posiciones mayoritarias en casi todos los segmentos ideológicos, algunas de ellas. Entonces la idea de que Chile podría estar polarizado en realidad solo se sostiene cuando uno segmenta, como yo lo adelantaba anteriormente, los resultados o las preguntas según si las personas son partidarias de Israel, de Palestina o no están alineadas en el conflicto. Pero ese contraste de percepciones que se genera y que se genera exclusivamente con esa segmentación, en realidad uno podría discutir si da lugar a algo que se podría llamar polarización, en la medida en que los partidarios de Israel fueron un porcentaje minoritario de nuestra muestra. Un 42% de las personas se declaró partidarias de Palestina, un 40% más o menos se declaró ni partidario de Palestina ni partidario de Israel, y un 16% se declaró, quizás me están faltando los decimales, pero suma 100, un 16% se declaró partidario de Israel. Entonces, y además de eso, vemos que las personas que no están alineadas, si bien tienden menos a pasar a la acción, tienden menos a apoyar todas las medidas de presión sobre Israel, tienen una percepción del conflicto muy similar a quienes se declaran partidarios de Palestina. Entonces, yo creo que una de las principales conclusiones de este estudio es que la idea de que Chile se polariza o se tensa en torno a este tema
merece ser más discutida. Y finalmente, el caso de los jóvenes, yo creo que es un tema de interés, un tema que urge analizar, quizás no solo en torno a este tema, sino en torno a la involucración de los jóvenes hoy día en política. Hoy día estamos con un gobierno que se dice bastante, o no se dice, es bastante joven, pero cabe preguntarse qué está pasando con la generación que hoy día ocupa los lugares desde el que la actual generación política, por así decirlo, nació, que hoy día está en la universidad, que hoy día está estudiando, y que al menos en torno a este conflicto en buena medida no se ha informado tanto, como arrojaba una de nuestras preguntas, tiende menos a tomar posición, aunque sí cuando toma posición apoya con mucha más fervor, por así decirlo, las medidas que se han propuesto para que nuestro país o distintos movimientos ciudadanos jueguen un rol en el conflicto palestino-israelí, acaben con la ocupación o impongan un alto al fuego, por ejemplo. Eso, les invito a revisar el informe ejecutivo, donde seguramente van a poder encontrar muchas más cosas de las que yo alcancé a presentar hoy día. Y de cara al debate que ahora tenemos que tener, a mí me gustaría sobre todo, bueno, hay diferentes preguntas que pueden surgir, pero a mí me gustaría que las personas que van a comentar digan o contrasten un poco el debate que han seguido en prensa, que se ha basado en una serie de supuestos, que ha, por así decirlo, levantado ciertos lugares comunes con los datos que aquí presentamos. Si les parece que se condicen, que la evidencia que estamos levantando entronca bien con lo que se ha comentado por parte de distintos panelistas, periodistas, columnistas, o si hay cosas que de veras podrían chocar mucho con ese panorama que se ha instalado en prensa para abordar el conflicto palestino-israelí en Chile. Muchas gracias por escuchar. Bien, gracias Nicolás. Bueno, voy a resaltar el tema del informe. Vamos a estar dejando link para que puedan descargar el informe. Cualquier cosa, Centro de Estudios Ñuble en la web, en la pestaña encuesta, los chilenos frente al conflicto, pueden descargar el informe. También vamos a dejar algunos links. También es importante, vamos a pasar a la parte del panel, pero también recuerden que tanto en YouTube como en Facebook pueden dejar preguntas, así que por favor vayan dejando preguntas ahí. Va a haber al final un espacio para poder justamente discutir esas preguntas, tanto con Nicolás, con Javier y directamente con Rodrigo. Y ahora pasamos justamente a la presentación del panel, ¿ya? Este panel, la idea va a ser, se van a comentar los datos. En primer lugar va a presentar Javier Zapuria, profesor de Ciencia Política de Queen Mary University of London y director de Espacio Público. Después vamos a tener un espacio para el siguiente panelista y después el espacio de preguntas. Así que muchas gracias, Javier. Ahí te dejo el espacio para que puedas comentar. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Nicolás, también por la presentación y a todo el equipo del Centro de Estudios Ñuble por la invitación a comentar los resultados. La verdad es que es un tema que no solamente me toca personalmente por mi familia, sino que además yo creo que es un tema que es increíblemente relevante, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo. Hoy día hemos visto cómo la opinión pública ha ido cambiando radicalmente, diría yo, a los consensos que habían hace algunos años sobre ese tema. A mí me gustaría enfocarme en algunas preguntas o reflexiones sobre la encuesta, a la luz de los resultados y también a la luz de lo que sabemos sobre teoría en términos de opinión pública. Hacer encuestas sobre temas de relaciones internacionales o de política exterior es complejo. Y es complejo porque en general no son temas, salvo cuando hay conflictos armados en los que el país está involucrado directamente, cuando hay guerras en las que el país participa directamente, es difícil saber cuánto de las percepciones y de las preferencias de la ciudadanía son reales, en el sentido de que son preferencias que están formadas de forma clara y concreta, y cuánto tiene que ver con atajos mentales que la gente tiene. Y en general nosotros vemos que en muchos casos se trata de atajos mentales, o sea que en el fondo ocupan otro tipo de elementos cognitivos para poder llegar a sus ideas. Y yo creo que hay ciertos elementos de esos atajos mentales en los resultados que vimos hoy día. Particularmente en esta distinción entre izquierda y derecha, que se da no en toda la encuesta, y tampoco se da de una forma dramática, en el sentido de que se invierten completamente las respuestas, pero sí claramente hay una distinción, y Nicolás la presentó en varias de las preguntas que se hacían. Y en ese sentido yo creo que hay muchos casos en los que nosotros vamos a ver
que la respuesta a la pregunta concreta sobre si se aprueba una medida o no se aprueba una medida, si es que la postura frente al conflicto en momentos determinados está súper atravesada por las preferencias de izquierda y derecha. Y en ese sentido yo me pregunto, y es una pregunta, una hipótesis más bien, ¿cuánto de esas preferencias tiene que ver directamente con las preferencias de las personas con respecto al gobierno? Nicolás lo planteaba en algunas de las preguntas al respecto, sobre todo en la pregunta sobre cuál es el involucramiento de Chile, si Chile debería apoyar la moción de Sudáfrica, que de hecho hace algunos minutos se estaba todavía discutiendo. Y yo creo que ahí hay un cruce. Mi impresión al revisar los datos es que claramente ahí debe haber un porcentaje de personas, particularmente en la derecha y en la izquierda, que asumen que la postura correcta es la postura, ya sea la postura del gobierno en el caso de personas de izquierda o la postura antigobierno en el caso de las personas de derecha. Pero hay otros temas en los cuales pareciera ver que no hay, parecemos ver que no hay tanta diferencia y por lo tanto las personas tienen una opinión, diría yo, un poquito menos influenciada por esos atajos mentales. Y en ese sentido destaco el tema de la pregunta sobre el genocidio. Creo que es una pregunta interesante porque además está en el corazón de la disputa que hay hoy día. O sea, la pretensión que hizo inicialmente Sudáfrica ante la Corte de la Haya tenía que ver precisamente con que la comunidad internacional de la Corte estableció que Israel debiera llevar adelante todas las medidas necesarias para poder evitar un genocidio, y ahí el alto al fuego aparece como una opción. Otro tema que me parece interesante es la política de ocupación, que por lo demás es un tema que que no salió en octubre, es un tema que lleva muchísimos años, la política de ocupación. Y ahí nosotros, como planteaba Nicolás, se ve claramente que el patrón izquierda-derecha no pareciera ser un patrón tan relevante a la hora de explicar el conflicto. En el sentido de la pregunta que hacía Nicolás sobre jóvenes, yo me atrevería a decir que creo que tiene que ver con que hay un patrón generacional en que las generaciones más jóvenes son o tienen una posición de base más baja en favor de Israel o son más pro-palestinos. No sé plantearlo en términos tan claros, pero claramente yo creo que el punto desde donde uno parte, cuando uno plantea si ha empeorado tu visión de Israel en el último tiempo, yo creo que la clave está en que no había mucho cambio. Yo creo que no había mucho cambio no porque no tengan una posición, sino porque la posición que han tenido antes probablemente era igualmente negativa y esto simplemente ha confirmado en muchos de ellos como el prejuicio o las posiciones iniciales que tenían. Ese sería claramente mi hipótesis al mirar este tipo de eventos. El apoyo, por ejemplo, a temas sobre el rol de Chile a nivel internacional. Ahí creo que hay una brecha súper interesante entre un poco la condena internacional, pero el apoyo de Chile a la moción de Sudáfrica. Me cuesta un poco revisar por qué está esa distinción, pero me parece que es un tema interesante de revisar porque ¿qué hay detrás de esa diferencia entre lo que nosotros vemos con respecto a una pregunta más general sobre presión internacional y el tema sobre la posición de Israel, perdón, la posición de Sudáfrica? Lo mismo me ocurre con las medidas de boicot. Las preguntas que se hacían, obviamente, y eso también es súper interesante porque en general nosotros tendemos a pensar o se tiende a plantear la disputa sobre el boicot, la desinversión, etcétera, como una pregunta binaria. O sea, uno está a favor o está en contra del boicot. Y la verdad es que muchas veces las preferencias públicas y las preferencias individuales también no son tan claras ni tan limpias. Si uno le pregunta a una persona si está de acuerdo, por ejemplo, el caso que me toca a mí, con cortar relaciones con las universidades israelitas, por ejemplo, yo creo que hay un porcentaje va a ser distinta la percepción que si uno dice comprar productos que se producen en los territorios ocupados, si se refiere a que los bancos o que qué sé yo, los fondos de las AFP, una pregunta interesante, pueden estar en fondos de inversiones que tengan inversiones en venta de armas, en productos en bonos soberanos israelitas, en productos que tengan que ver con empresas israelitas, etc. Yo creo que cuando uno empieza a mirar
la situación de forma muchísimo más detallada y se va a encontrar en general, como lo muestra la encuesta por lo demás, que las posiciones no son tan claras y que tampoco hay una posición única respecto al boicot o a la desinversión. Yo me quiero terminar mi intervención, me interesa mucho conocer las preguntas y también las reflexiones de mis colegas panelistas, pero una de las preguntas principales del estudio que Nicolás lo planteaba al final era esta pregunta sobre si el conflicto en Palestina, el conflicto en Gaza, generaría polarización en Chile. Y yo creo que de cierta forma es interesante verlo porque no es simplemente una respuesta que uno podría encontrar quizás de partidarios de Israel, sino que además, por ejemplo, yo miraba ayer el Instagram del presidente, donde había un posteo reciente en el que hablaba sobre Palestina y hablaba del apoyo de Chile al alto el fuego, etcétera, de manera muy dura y muy contundente. Y la gran mayoría, si no el 95-99% de los comentarios que venían debajo, eran comentarios sobre presidente, preocúpese de los problemas internos. Probablemente no eran tan bien educados como este comentario, había muchos insultos por lo demás, pero en general era un punto de deje de preocuparse de lo que está pasando allá, preocúpese de lo que está pasando acá. Algunos decían, están muriendo niños en las calles acá y no se preocupen los niños en Palestina. Había, por supuesto, personas que comentaban y que tenían su posición bien clara respecto al apoyo a Israel o a Palestina. Pero en general esa era la postura. Y por lo tanto, vale la pena preguntarse si es que efectivamente el gobierno, al darle tanta importancia a este tema, y ahí yo creo que es relevante, sí es, por cierto, una pregunta importante si es que se está importando el problema o no. En general, yo tiendo a decir a las personas que hablan de esta lógica de que se está importando un conflicto, yo les digo, la población de descendientes palestinos más grande del mundo fuera del Medio Oriente está en Chile, y por lo tanto, este no es un conflicto importado, un conflicto que lo hemos vivido quienes pertenecemos a la comunidad durante muchísimos años, con buenas o malas medidas. Por lo tanto, no hay una importación, pero sí claramente, si es que nosotros vemos que las posturas individuales de las personas están siguiendo otro tipo de consideraciones como tus preferencias sobre el gobierno, claramente ahí podemos ver que hay un elemento de polarización, pero en ese caso no es una polarización sobre el conflicto en Israel o el conflicto en Gaza, sino que es simplemente una polarización de base que tenemos hoy día en Chile en otros temas que se ve reflejada en las preferencias respecto al conflicto. Y lo último es quizás una pregunta que tiene que ver con la agenda de investigación, una sugerencia hacia el futuro, si es que existe la posibilidad de hacer estos estudios más adelante o de otras personas que quizás estén interesadas de revisar estos temas. Es que yo creo que no podemos evitar, o sea, no podemos dejar de lado la vivencia de aquellas personas en Chile que se ven directamente afectadas por el conflicto. Y a esto me refiero, principalmente, que sería interesante conocer cómo ha cambiado o han aumentado, por ejemplo, los datos en el mundo han mostrado que han aumentado los niveles de antisemitismo. Me parece que es súper importante porque al final del día la pregunta sobre importar el conflicto, la pregunta sobre la polarización, cuando nosotros solamente la consideramos en términos generales de cómo cómo la población se agrupa de izquierda a derecha o en una posición o en la otra, pasa por encima de las experiencias de aquellos grupos más pequeños, particularmente personas judías en Chile, y podría hablar de islamofobia, que es lo que me toca ver a mí en el Reino Unido, pero en Chile la población musulmana es mucho más pequeña y probablemente también es menos visible. Pero en ese sentido, a mí me parece interesante que no debemos dejar de lado, sobre todo quienes tenemos posturas bastante duras de críticas del gobierno de Israel, no debemos dejar de lado en este tipo de situaciones analizar el aumento de niveles de antisemitismo en el sector local. No me estoy refiriendo a antisemitismo, confundir antisemitismo con crítica política al gobierno de Israel. Estoy hablando de actos de violencia, algunos menos o más violentos, hacia personas judías en Chile por los actos que está cometiendo Israel en Palestina. Eso ocurre en todo el mundo, ha aumentado, que es cosa que conversamos con cualquier persona que pertenezca a la comunidad israelita, perdón, a la comunidad judía, yo creo que es importante hacerlo presente. Y también yo creo que en Chile a mí me ha tocado ver de manera bien incipiente y anecdótica una creciente islamofobia, escondida bajo el manto de supuesto liberalismo en defensa de las mujeres.
Me ha tocado, al escribir columnas o al plantear posturas críticas de Israel, me ha tocado ver personas muy, muy duras hablando como si yo estuviera defendiendo la visión islamista de Hamas y que por lo tanto estoy en contra de los derechos de las minorías sexuales, en contra de los derechos de las mujeres, etc. Yo creo que también hay elementos de islamofobia presentes. Quizás la población musulmana en Chile no es suficientemente grande como para que seamos capaces de analizarlo también, pero al menos en el discurso lo hay. Lo digo porque cuando uno habla sobre importar conflictos, generar polarización, no necesariamente eso se refleja en los grandes números, sino que se refleja en elementos más complejos como racismo que van a estar asociados. Salvo eso, bueno, tampoco es una salvedad, simplemente una sugerencia, una reflexión de cómo podemos expandir esta agenda de investigación. Yo, además de eso, simplemente les quiero dar las gracias nuevamente por haber organizado esta actividad, por haber hecho esta encuesta. Yo creo que es necesario que debatamos estos temas y que aprendamos, y sobre todo por haberme invitado. Me siento bastante halagado de poder participar y de poder comentar. Y muchísimas gracias a todos y todas en el Centro de Estudios Ñuble por esto. Muchas gracias, Javier, a ti. Antes de pasar al segundo panelista, recordar, la encuesta se encuentra en la página web del Centro de Estudios. También recordar, tenemos preguntas tanto en Radio UB como en la plataforma que se está visualizando esto. Y dicho esto, pasamos a nuestro segundo panelista, el doctor Rodrigo Salazar, parte investigador adscrito al Centro de Estudios Ñuble y académico del Departamento de Ciencias Sociales. Rodrigo, te dejo para que ahí nos des tus comentarios. Muchas gracias, José. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Genial. Bueno, primero que todo, al igual que Javier, agradezco la invitación a hacer comentarios sobre esta encuesta de estudio público, ¿cierto?, que se ha aplicado a nivel nacional. Pero yo quería partir mi planteamiento a partir de una idea que son los medios de comunicación. Yo hice un análisis de los datos que nos enviaron, ¿cierto?, frente a qué medios de comunicación o qué medios son los que han utilizado para informarse sobre el tema. Y me doy cuenta que principalmente se habían centrado en redes sociales, televisión y radio como medios de información. Y en este sentido, debemos tener presente, por ejemplo, que los medios de comunicación crean una realidad que deja a la audiencia sin un relato que sea íntegro, ¿cierto? Y lo que va produciendo en muchas ocasiones es provocar desinformación, al igual que las redes sociales, porque se comparten una serie de noticias falsas, fake news, ¿cierto?, que incluso para nosotros muchas veces es difícil de determinar qué es verdad y qué es mentira de lo que se comparte en las redes sociales y lo que se comparte a través de los medios de comunicación. Hay una serie de noticias, por ejemplo, que son fake news, y que muchos medios de comunicación a nivel internacional la hicieron rebotar y después, posteriormente, comprobaron de que eran falsas. ¿Por qué quiero centrar la discusión en los medios de comunicación? Principalmente porque creo que debemos observar y analizar qué rol están jugando en imponer una narrativa en el debate nacional. ¿En qué medida esta narrativa va a influir en la percepción que tengan, en este caso, chilenas y chilenas, sobre los diferentes elementos que presentaron anteriormente, estando a favor o en contra de algunos planteamientos hechos en torno a este conflicto palestino-israelí, que en realidad es Hamas-Israel, ¿cierto? Y en este sentido, cualquier conflicto militar, ¿cierto?, en donde se impone una narrativa, muchas veces se atenta contra la verdad, lo cual omite o tergiversa algunos acontecimientos, muchas veces se ocultan motivaciones y o toca la libertad de expresión. De repente son elementos sutiles. Mire, les leo dos titulares. ¿Ya? No voy a nombrar los medios de comunicación, pero me parecieron bastante interesantes de analizar, que salieron, creo que ayer o hoy. Dice, el primer titular dice, la muerte de 4 periodistas bajo el bombardeo de Israel eleva cifra de muertos a 147. El segundo titular dice,
el asesinato, ven la pequeña diferencia, de 4 periodistas bajo el bombardeo israelí, sube la cifra a 147 desde el comienzo del conflicto. Entonces, son elementos sutiles que pueden ir tergiversando la opinión de las personas que nos informamos a través de estos medios de comunicación. Cuando hablamos también de los medios de comunicación, si hacemos un análisis de la información que nos llega a través de esto, nos damos cuenta que se han centrado mucho en el drama humanitario que viven en Gaza y en Cisjordania los palestinos. Por lo tanto, eso puede influir también en la opinión que tengan sobre determinados temas, por ejemplo, el genocidio y el alto al fuego, la importancia que tiene abordar esos temas. Y en ese sentido, les voy a leer otros 2 titulares de periódicos, medios de comunicación, perdón, que hablan sobre el tema del genocidio. El titular número 1 dice: Israel niega ante la Corte Internacional de Justicia un genocidio en Gaza y acusa a Sudáfrica de convertirlo en una parodia. Eso en un medio de comunicación de corte nacional. Un segundo titular, también de un medio de comunicación de corte nacional, dice: Israel niega ante la Corte Internacional de Justicia que guerra en Gaza sea un genocidio y afirma que Sudáfrica es aliado de Hamas. Entonces nos damos cuenta de que hay elementos que son sutiles, que van marcando una tendencia hacia estar a favor o en contra de determinadas temáticas. Desde este punto de vista, creo que es súper importante todo lo que tiene relación con la alfabetización digital. Cómo hacer lecturas laterales de la información para ver qué es verdad y qué es mentira. O qué información es tergiversada frente a estos titulares. Y desde ese punto de vista, siempre me ha llamado la atención qué pasa con aquellas personas invisibilizadas durante un conflicto. Normalmente las personas invisibilizadas son los civiles, y los estudios, por ejemplo, yo soy doctor en didáctica, la mayoría de los estudios hablan de los invisibles de la historia, principalmente desde los niños y niñas, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con la población civil? ¿Qué sucede con las niñas y los niños que están en medio del conflicto? Y ahí los medios de comunicación, por ejemplo, CNN, muestra una serie de niños que han sido mutilados. Y eso impacta, obviamente, a la opinión pública. Porque tenemos ciertas sensibilidades frente a la niñez, que es obvio, a todos nos afecta. Entonces, mi hipótesis general, mi planteamiento general es eso. ¿Cómo están influyendo los medios de comunicación al momento de abordar y generar esta narrativa? Y cómo van poniendo a la palestra una temática y van invisibilizando otras temáticas según algún tipo de interés que puedan llegar a tener y también según la necesidad. Es decir, igual hay un manejo de información que nos va a ir marcando una tendencia hacia estos estudios de opinión y que va a marcar también la tendencia hacia en qué momento se generan estos estudios de opinión. De los datos que nos presentaron Nicolás en un principio, me llamó profundamente la atención de la posición de los jóvenes, ¿cierto? De la franja de jóvenes entre 18 y 30 años. ¿Y por qué me llama la atención? Porque hay un estudio realizado el año, una encuesta que se aplicó en el 2021 y resultados que salen en el 2022 del Instituto Nacional de Juventud en Chile, que habla sobre la importancia de la democracia, la importancia de informarse, y los jóvenes en ese estudio, rompiendo tendencia, estaban a favor de la democracia, porque los estudios anteriores hablaban sobre dictadura, ¿cierto? Hay una tendencia de aceptar la dictadura, pero en este estudio a favor de la democracia. Pero ¿en qué momento se pone? Justo en un momento en que Chile estaba viviendo un momento de profunda democratización, de discusiones de lo político, ¿cierto? Con la Asamblea Constitucional. Es decir, a lo mejor los temas no se conectan, pero quiero decir que en el momento en que se apliquen estos estudios, va a marcar también una tendencia de estar a favor o en contra de determinada
posición que puedan adoptar las y los chilenos en este caso. Frente al boicot cultural, que fue otro tema que surge a partir de la encuesta. Frente al boicot cultural, por ejemplo, anteriormente Chile había tomado medidas en el caso de la FIDAE, ¿cierto? Cuando se le pide a Israel que, bueno, no viene la empresa de Israel, pero anteriormente las autoridades políticas de Chile, para el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, habían cancelado a empresas rusas en el gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, no es primera vez que sucede eso, pero claro, ¿cuál es la opinión pública? ¿Cómo reacciona la opinión pública frente a lo estipulado a través de los medios de comunicación? Es interesante de analizar. Creo que ahí tenemos todo un desafío, principalmente desde la educación, que es el ámbito en donde me toca moverme. ¿Cómo trabajamos la información y la desinformación? Porque muchas veces puede existir nos llega mucha información, nos bombardean con información, pero que va generando una desinformación y no nos permite generar un relato a las personas que no estamos utilizando estos medios, un relato fundamentado. Nuestras opiniones muchas veces se ve sesgada, quizás por estos atajos que podamos generar frente a esta circunstancia. Creo que debemos seguir pensando, y esto ya desde una reflexión desde mi perspectiva personal, ¿qué está sucediendo con la población en Palestina y Israel? ¿Cómo se ven afectados los civiles? Creo que debemos profundizar en esa idea, debemos profundizar en estos estudios de opinión desde Chile. ¿Qué estamos viendo? Como nos decía Javier, acá en Chile existe una comunidad grande, una comunidad palestina grande. Desde Ñuble existe esta comunidad palestina que es bastante grande y que va a influir también en nuestra percepción sobre esta guerra. Bueno, y no olvidar nunca que sea la circunstancia que sea, una guerra tiene consecuencias, y son consecuencias nunca positivas, siempre negativas, principalmente para la vida de las personas, y van en contra de los derechos humanos. Bueno, eso es lo que puedo decir de momento. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora pasamos al momento de ya directamente responder algunas preguntas, así que Nicolás, Javier, Rodrigo, bueno, vamos a estar los cuatro aquí respondiendo algunas preguntas. Temas generales, muchos comentarios vinculados a la importancia de estos estudios, la importancia también de que se comuniquen los estudios a través de justamente el tema de las redes sociales, y también hay un par de preguntas. Todavía hay espacio para preguntas, así que pueden dejarlo. Voy a plantear una primera pregunta, ahí tal vez quien quiera responderla. Dice, ¿por qué los atajos mentales no operarán en los temas donde hay amplios consensos? Tiene que ver justamente con lo que tú hablabas al último, Rodrigo. Por ejemplo, el tema de la ocupación y el alto al fuego. Entonces, he ido el espacio para quien quiera responder esa pregunta. Puedo partir yo, creo. Ya. Mira, en general, cuando nosotros analizamos opinión pública, hay varias teorías que plantean que en la mayoría de los temas no tenemos una opinión formada hasta el momento en que nos preguntan sobre la opinión. Eso no quiere decir que no tenemos idea del tema, quiere decir que la construcción de la opinión, cómo nosotros formamos esa opinión, es una mezcla de distintos pasos o de procesos mentales cognitivos que ocurren al momento en que uno recibe la pregunta. Y es una combinación que tiene que ver con estos atajos mentales, muchas veces, con el conocimiento que tenemos de ciertas cosas, con los temas que están más arriba en nuestra cabeza, y al final del día, y esto lo decía un cientista político norteamericano, John Saller, al final del día lo que hacemos es promediar, de alguna forma, entre todas estas distintas consideraciones. Si nosotros aplicamos esa teoría en estos casos, van a haber algunos temas, por ejemplo, el alto al fuego, que probablemente han sido mencionados más, donde las personas tienen una posición más tomada. Si uno lo pregunta en términos reales, o sea, también hay sesgos de deshabilidad social. O sea, si yo le pregunto a alguien, ¿tú estás dispuesto a que las partes en conflicto dejen de bombardear y dejen de atacar? Lo más probable es que la mayoría de las personas digan que sí, independiente de quién sea el conflicto.
y sobre todo si es que la pregunta no tiene asociado un costo. Porque el alto al fuego no necesariamente significa el término de la ocupación, no significa la devolución de los rehenes por parte de Hamás, no significa, o sea, si uno lo pregunta en términos de decir simplemente el alto al fuego, probablemente la mayoría de personas va a decir que sí, y el proceso mental o que opera ahí es uno en el que uno dice, bueno, la paz o el alto al fuego tiende a ser algo positivo en la mayoría de los casos, y por lo tanto este promedio mental es más fácil. En aquellos otros temas donde quizás mi opinión no es tan fácil o no está tan formada, voy a ocupar otros atajos. Y ahí, por ejemplo, mi posición respecto al gobierno y la posición del gobierno respecto al conflicto van a importar más en este proceso de promedio. Y esa sería mi hipótesis, que en el fondo cuando nosotros vemos una distribución más asociada a la ideología, que en otros casos, probablemente son aquellos casos donde las personas tienden a asociar más su postura con la postura o la visión que tienen respecto al gobierno y la postura que toma el gobierno. Gracias, Javier. Vamos a pasar también, bueno, ahí vamos a pasar tal vez a algunas preguntas, hay varias preguntas, ya la idea es igual, podemos tomar algunos de los elementos y abordarlos acá. Rodolfo Dizzi nos pregunta directamente, nos plantea, el alza en antisemitismo y la islamofobia y arabofobia desde el comienzo del conflicto es preocupante. Y acá viene la pregunta, ¿en qué cosas tenemos que fijarnos para medir esas actitudes en Chile y en otras partes? Nicolás. O sea, yo en realidad solamente esa pregunta me costaría mucho responderla. Yo lo que diría es que tengo antecedentes solamente para ver lo compleja que es, en la medida en que he revisado registros que se hacen en otros países, porque he visto registros de alzas de denuncias de antisemitismo en tal o cual país, pero cuando esos registros, porque se presenta o se instala la estadística gruesa respecto de cómo los actos de antisemitismo han subido en alguna región, se presenta la estadística gruesa, a mí no me cabe duda de que hay un alza del antisemitismo, pero metodológicamente, si uno decide replicar esa clase de estudio o levantamiento de datos en Chile, me preguntaría cómo se hace de forma que la estadística sea lo más fiable posible, en la medida en que una vez que uno empieza a desagregar lo que se considera antisemitismo en la construcción de ese dato, se empiezan a mezclar cosas. Como bien decía Javier, antisemitismo no es criticar a Israel, pero muchas de las estadísticas que se construyen, y esto tiene que ver un poco con la disposición de quienes investigan el tema, incluyen esa clase de críticas como actos de antisemitismo y luego construyen una cifra gruesa. Ahora uno podría pensar que eso se soluciona simplemente teniendo investigadores bien intencionados, como todos los que están acá, para hacer un estudio de esas características, pero también surge el problema de en qué medida una discusión que por tanto rato ha cruzado ambas cosas, la crítica al Estado de Israel con el antisemitismo, no empieza a generar un sesgo en la fuente de información, en quienes podrían ser objeto de encuestas. A mí me parece que es una investigación intelectualmente interesante, desafiante, y además necesaria en la medida en que, tanto como conocer la percepción de los chilenos frente a este conflicto, saber si es que se están cometiendo como actos de racismo, porque al final el antisemitismo es un racismo, es algo necesario de conocer, pero estaría este desafío, creo yo, y ahí si Javier conoce experiencia que en el fondo merezcan su respeto, como merezcan la replicación acá en Chile, sería bueno que las mencionara en qué medida podemos, a la altura del debate o a la altura en la que la discusión ha alcanzado, lograr encontrar información o fuentes de información que efectivamente distingan una cosa de la otra. A mí me parece un desafío muy interesante. Sí, ahí justo Javier, en ese sentido ahí, respecto a eso. Hay varias, hay distintas aproximaciones. Hay una aproximación que es más teórica, que en el fondo es preguntarse qué significa el antisemitismo. Ahí uno no tiene por qué inventar la rueda. Hay dos definiciones que son, hoy día diría yo que son las que son los dos contrapuntos. Una es la definición de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA, que quizás es la definición más amplia, que incluso incluye el antisionismo, que para muchas personas eso no necesariamente es algo que debiera incluirse. Más que bien no es el antisionismo, sino que es la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo de Israel.
que no es lo mismo que decir el proyecto sionista, pero esa es una definición. La otra definición es la definición de la Declaración de Jerusalén, que es un poco quizás más flexible. Pero en ambos casos uno podría, por ejemplo, tomar estas declaraciones y operacionalizarlas en preguntas concretas que tengan que ver para analizar cuál es la definición. La otra, como planteaba Nicolás, es volver como a preguntas clásicas de racismo, que tiene que ver con discriminación. Hay preguntas que tienen que ver con discriminación efectiva. Por ejemplo, ¿te molestaría que tu hijo se casara con una persona que sea judía o musulmán o árabe? ¿Te gustaría tener un vecino? ¿Te gustaría trabajar con alguien al lado que tenga? O sea, preguntas que no tienen que ver directamente con la especificidad del antisemitismo o de la islamofobia, pero que tienen que ver con nociones más amplias de racismo. Y en la tercera aproximación, que son aproximaciones que yo creo que son complementarias, es hacer un trabajo más inductivo, que es ir a las comunidades discriminadas, en este caso a la comunidad judía, a las comunidades árabes, y preguntarles cuáles son sus experiencias de discriminación, o sea, dónde ellos se sienten discriminados. Se sienten discriminados, por ejemplo, en el hecho en que no se sienten seguros que sus hijos ocupen, qué sé yo, un colgante con la cruz de David, o sea, con la estrella de David en la calle porque pueden ser atacados, o que judíos se sientan que no pueden ocupar la kipá durante el sábado, por el Shabbat cuando van a la sinagoga, porque les da susto que los ataquen, etc. O sea, hay elementos que no necesariamente están ni en la definición ni en las características tradicionales de racismo, pero que tienen que ver con las experiencias vitales de aquellas personas que han sido discriminadas. Yo creo que esa es la tercera forma de hacerlo. Y las tres, el antisemitismo como categoría está, yo creo que mucho más trabajado y definido que el caso de la islamofobia, de la arabofobia, pero uno puede tener esas aproximaciones a la hora de estudiarlo. Gracias, Javier. ¿Rodrigo? Sí, no, es que tomándome de las palabras de Javier, yo creo que es interesante. Yo he visto estudios en Chile y hemos aplicado encuestas, más que por el antisemitismo, es sobre los temas de migración. Entonces quizás podríamos trabajar preguntas que son similares. Lo mismo que decía Javier, ¿con qué frecuencia te relacionas con una persona de otro país? ¿Tienes amigos de otros países? Y nosotros lo aplicamos mucho en el sistema escolar, para ver cómo se relacionan los jóvenes con personas que son distintas. El trabajo de la otra edad, los otros diferentes, que piensan distintos, que vienen de contextos diferentes, y quizás se podría en ese sentido poder transformar, probar las preguntas y empezar a trabajar desde el sistema escolar, que es donde yo estoy trabajando, para el caso del antisemitismo o en el caso de la, no sé si está bien utilizado, me pueden corregir, islamofobia, ¿cierto? Eso. Gracias, José. Bien, ahí, bueno, juntaron un par de preguntas que tienen que ver justamente con estas comparaciones a nivel tal vez generacional o etaria, ¿ya? Justamente sobre el posicionamiento, por un lado, de los jóvenes frente a este tema. Ahí el rango tal vez, como la pregunta que plantea Bruno Vigor, dice de los 18 a 30 años, pero hacer esa comparación también respecto a las personas mayores, es decir, primero, ¿a qué creen ustedes que se debe ese posicionamiento en ese grupo etario, en primer lugar? Y segundo, tal vez la comparación con respecto a otros grupos, tal vez generacionales sobre las 60, 65 años. Nicolás, no sé si ahí quieres tú... Sí, yo creo que acá hay una... yo acá igual, viendo... Javier hizo una mención a esto, diciendo que en el fondo la idea de que la percepción de los jóvenes sobre Israel no ha cambiado tiene que ver como con una postura crítica anterior. En el fondo uno le pregunta a la gente, o su posición sobre Israel ha cambiado, y si yo siempre creo que Israel tiene que desocupar los territorios palestinos, que ataca a los palestinos, que los quita el hogar y que se voy a decir, bueno, en realidad yo sabía que Israel podría reaccionar así, mi opinión no ha cambiado. Pero yo en realidad creo que viendo el conjunto de los datos que tuve que ver para hacer esta presentación, me hubiera gustado un poco al principio pensar que yo, como una persona crítica de Israel que soy, me hubiera gustado pensar que era así, pero siendo honesto con lo que vi, yo creo que había un porcentaje de apatía importante. En el porcentaje en que los jóvenes a veces no tomaban partido frente a este tema,
incluso los porcentajes que se declaraban menos informados que el segmento etario inmediatamente posterior, que es el de 30 a 45 años, si recuerdo bien. Sí, los jóvenes, y ahora tuve que contrastar, yo cuando vi estos datos de repente dije, bueno, quizás por eso hoy día en las universidades chilenas no pasa nada, y sin embargo esta semana pasó de todo. Entonces yo creo que ahí también hay que contrastar el hecho de que hay jóvenes y jóvenes, las universidades de élite, también las movilizaciones que hemos visto en Estados Unidos se han dado en universidades de élite. Las universidades de élite no son representativas de todos los jóvenes y los jóvenes que sí toman partido frente a esta clase de cosas, y eso también lo refleja la encuesta, no solamente la Universidad Católica y la Universidad de Chile, tienden a ser más radicales en sus acciones, tienden a apoyar con más ganas el boicot a Israel en ya sean actividades culturales, el cese de vínculos de universidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, que y ya saliendo un poco de esta encuesta, ya a mí me interesa, en el fondo, los que estamos acá no es solamente porque nos interesa el tema palestino-israelí, sino que sondear las sensibilidades de la opinión pública en torno a un montón de cuestiones, cosa que no hacemos solamente a través de encuestas. Y yo creo que para quienes de repente hablamos con personas un poco menores que yo, notamos que el nivel de politización que experimentamos cuando yo tenía 18, 20 años no se vive hoy día entre los 18 y 20 años. No solo en torno al conflicto palestino-israelí, sino que frente a otros temas también. Y yo creo que eso también está jugando un papel. Obviamente pueden haber otras formas de politización a las que somos ciegos. Uno siempre mira a la generación que viene con anteojos que no siempre perciben todo lo que está pasando, con anteojos más propios de nuestra generación, pero yo sí creo al menos que, para no hablar de la palabra despolitización, que a veces es muy tajante en imponer estas categorías propias a otro mundo, sí creo que hay un desajuste o un cambio o algo que hay que mirar. Como yo decía antes, este gobierno que se identifica o que es señalado y se identifica con la idea de ser un gobierno joven, tampoco... o hay que preguntarse en qué medida representa a los más jóvenes de 18 y 20 años de hoy día. Pero eso yo creo que excede, quería dar ese trasfondo porque creo que es algo que excede a lo que estamos viendo en los resultados de esta encuesta y por lo mismo permite entenderlos mejor o permite también entender ciertos resultados porque a veces las cifras no se explican por sí mismas y tenemos que lanzarnos con hipótesis como la que estoy ofreciendo yo acá. Gracias. Javier, ¿tú quisieras tal vez alguna postura sobre esa pregunta? No, yo, o sea, no tengo mucho más que aportar que lo que plantea Nicolás. Yo creo que hay más hipótesis y más preguntas que respuestas claras sobre cuál es la razón de esta distinción. Tiendo a pensar que efectivamente las generaciones más jóvenes, incluso culturalmente, yo te diría que hay un cambio. Hay un cambio importante o hay una distinción importante. Yo lo veo en el Reino Unido, mis alumnos todo el tiempo, y también hay cierta evidencia que la lejanía con ciertos eventos también ocurre. O sea, yo creo que al menos cuando lo vemos en otros países, a nivel generacional, el recuerdo del Holocausto quizás está mucho más presente y en ese sentido eso tiene un efecto en la forma en que la gente percibe esta situación. Yo también creo que hay una pregunta interesante en entender, en relacionarlo con otros tipos de formas de discriminación. Yo creo que siempre cuando uno se enfrenta a estas diferencias en edad, en una encuesta que se hace en un momento, uno tiene que hacerse una pregunta si esto es un problema de la edad. O sea, es el hecho que la gente más joven apoya una medida y en la medida que se va poniendo más viejo va cambiando su postura. O sea, la típica lógica de que las personas más jóvenes, más viejas se van poniendo más conservadoras, o esa típica teoría. Entonces uno dice, bueno, es un efecto de la edad. O sea, en la medida en que uno se va poniendo más viejo va cambiando su postura. La otra opción es que estamos hablando de efectos de cohortes. O sea, este grupo en particular de personas jóvenes, el resto de su vida se va a mantener en esa lógica, porque hay algo en esa cohorte que fue socializado de una manera que ha llevado que eso ocurra. Y ahí cuando hablamos de las generaciones, los baby boomers, los millennials, etc., esos son efectos de cohorte. La otra es lo que nosotros hablamos de efectos de periodos. O sea, hay un shock, hay un momento, ocurre algo, la Segunda Guerra Mundial, el típico caso, la crisis económica en 2008 en el caso europeo, que hace un cambio que es para todas las personas de esa generación, que vivieron ese proceso.
Entonces, yo creo que ahí la pregunta interesante en este caso, lo que estamos observando es un efecto de la edad, o sea, que siempre los más jóvenes van a ser más, que si yo, pro Palestina, y van a ir cambiando en el tiempo, o pro algo y van a ir cambiando en el tiempo. Es un tema de cohorte, que esta cohorte en particular fue socializada de forma distinta y debiéramos esperar que en el tiempo se mantenga así, o hay algo del periodo, de los eventos ocurridos durante el último año, los últimos 2 años, que afectó de manera transversal a todo el segmento de la población. La evidencia de una sola encuesta quizás no hace que la pregunta sea más hacia el lado de si esto es un efecto de la edad o un efecto de la cohorte. Pero no tenemos datos para saberlo, pero yo creo que por ahí va un poco la pregunta metodológica. Sí. Ahí, Rodrigo, tal vez justamente antes de pasar a eso, porque va en la misma línea una pregunta que llegó recién, que tiene que ver, y tú lo mencionaste, acá salía el papel de los medios de comunicación y cómo eso influye tal vez en los jóvenes. Y una de las preguntas, y ahí justamente para orientar lo que tu respuesta dice, ¿cómo identificar o enfrentar como joven la influencia de los medios de comunicación? Tiene relación justamente con lo hablado anteriormente, pero tal vez ahí, con lo que justo tú abordaste, con el papel de los medios de comunicación y pensando en esta relación de ser joven y medios. Sí, bueno, me voy a tomar de ambos hilos para hablar de joven. Es un tema que hemos discutido en profundidad. Las personas, yo me dedico, últimamente estoy investigando lo que es formación ciudadana y de repente estudiamos concepciones de ciudadanía y cómo se ha ido complejizando la percepción que tienen los jóvenes de lo que es ser ciudadano y cómo estos jóvenes, estas y estos jóvenes apuntan principalmente a intereses más particulares que a intereses colectivos. Ese es un fenómeno que hemos venido estudiando en torno a participación. Por ejemplo, nos damos cuenta de que los jóvenes, por ejemplo, en encuestas que hemos aplicado al interior de la universidad, tienden a participar en diferentes organizaciones que son de corte político, pero que tienen otro tipo de interés. Por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad del Biobío, está la agrupación Huellitas, que es una agrupación de corte animalista que se preocupa bueno, en este caso de perros que circulan por la facultad. Bueno, es un tipo de interés. No es que no estén desinteresados en temas políticos, pero el tema político va variando. Y muchas veces estos jóvenes también se alejan de lo que es la contingencia, como concepto contingencia, porque los medios de comunicación nos imponen ciertas contingencias, como fue en su momento la guerra Ucrania-Rusia, que ya casi no se toca en los medios de comunicación, la encuesta, bueno, este mismo conflicto palestino-israelí, que se ha ido perdiendo en los medios de comunicación, en mi percepción, ¿ya? Al momento de analizarlo, y se van imponiendo otras temáticas y van dejando atrás de manera muy rápida, muy veloz, conflictos que están ocurriendo en la actualidad. Porque hoy en día los temas centrales son lo que ocurrió en Putre, ¿cierto?, con la muerte del conflicto, y lo que ocurrió con ¿cierto?, con la aspirante a gendarmería. Los medios de comunicación se han centrado en eso y van dejando otras temáticas de manera muy rápida en el olvido. Creo que eso es un punto importante. Y los jóvenes se están informando constantemente en las redes sociales, y el bombardeo de información es muy rápido también. ¿Cómo tratar el tema de la desinformación? La verdad es que desde la didáctica de las ciencias sociales hay grupos de investigación, hay equipos de investigación que están trabajando en razonamiento cívico online. ¿En qué consiste el razonamiento cívico online? En generar estrategias de análisis de información, desde la historia, de las ciencias sociales y de los medios de comunicación. Esto lo promueve principalmente un grupo en Estados Unidos que se llama Increíble, que antiguamente pertenecía a Stanford y hoy día ya se separaron por temas de gestión. Esas investigaciones las estamos trayendo en Chile para generar metodologías en estudiantes de secundaria, ¿cierto?, que puedan hacer estos análisis generales de los medios de comunicación. Y ahí existe toda una línea de desarrollo que es, bueno, en castellano sería la lectura lateral de la información, poder comparar. Pero
ayer, por ejemplo, discutíamos con un grupo de colegas y hablábamos de esta lectura lateral y de la desinformación. Incluso para nosotros es difícil determinar qué noticia es verdad y qué noticia es mentira. ¿Realmente estamos tan preparados para hacerlo? Ahí quedan más dudas, José, frente a la pregunta que... No, súper bien. Creo que claramente todo esto da para una discusión mucho más amplia. Solamente releer el tema, hay distintos comentarios, tanto de la importancia de los estudios también y distintas opiniones sobre la encuesta. Entonces, justamente para ir cerrando, pedir a cada uno tal vez un comentario sobre la importancia de la encuesta en sí, de los datos en sí, tal vez el aporte que podría hacer al debate público. Entonces ahí, Javier, Nicolás, Rodrigo, para ir cerrando. Uh-huh. No, bueno, repetir un poco lo que dije al principio, que quiere decir, es muy importante que tengamos este tipo de encuestas porque no son temas que no caben quizás en las encuestas tradicionales o en las encuestas que vemos políticas que están preocupadas de las elecciones o del último escándalo que apareció y no hay espacio, diría yo, para poder hacer preguntas en profundidad y estudiar estos temas con un poquito más de calma. En ese sentido es súper bienvenido lo que han hecho desde el Centro de Estudios Ñuble. Creo que es súper útil poder tener esta información. Yo no creo que hay una tensión constante entre el rol de la opinión pública en la política exterior, porque la política exterior en general tiene que ver con aquello que nosotros en Chile llamamos como posiciones de Estado, y pareciera que es un espacio inaccesible a la ciudadanía, un espacio que está vedado para el conocimiento regular y que está simplemente hacia los expertos. Pero yo creo que es importante comprender que en regímenes democráticos como el chileno, incluso la política exterior tiene que ser sujeta al control ciudadano, si lo vemos en esos temas. Y este tipo de herramientas permiten que haya una cierta vinculación entre la política pública y las preferencias ciudadanas. Obviamente hay límites, yo no creo que se plantea en un momento que se hicieran consultas sobre tratados internacionales, creo que no me refiero a esos extremos, pero creo que hay un punto en el cual la política exterior sí tiene que ser capaz de incorporar las visiones políticas o las visiones ideológicas de la ciudadanía. Y lo otro, para mí interesante, es entender cuáles son las ramificaciones a nivel del país, o sea, no solamente en términos de lo que Chile como Estado tiene que hacer o puede hacer hacia afuera, sino también qué es lo que tenemos que hacer hacia adentro para mantener un diálogo civilizado y un diálogo productivo en estos temas. O sea, lo hablamos harto de los temas de discriminación y de racismo, de islamofobia, de antisemitismo, y no es casual, porque en el fondo este es un conflicto en particular que abre la puerta a muchas posturas que son complejas, a muchos ataques que no tienen que ver con o sea, Rodrigo hablaba, por ejemplo, del conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania no despierta las pasiones que despierta el conflicto de Israel y Palestina, por buenas y malas razones. Algunas de esas razones son abiertamente antisemitismo, donde a los judíos, al pueblo judío, se le exige un estándar más alto que otros pueblos en el mundo. Otras razones tienen que ver con la presencia de una población palestina importante en Chile, entre otras cosas. Pero creo que también nos permite este tipo de información que genera esta encuesta, nos permite analizar esa otra perspectiva. O sea, qué es lo que ocurre internamente en el país, cómo hacernos cargo de lo que nos compete fuera de la política exterior, que es generar espacios de diálogo y espacios de comprensión mutua. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y muchas felicitaciones a todo el equipo del Centro de Estudios Ñuble por la encuesta. Nicolás. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Javier. Suena un poco de cerca la recomendación, pero yo creo que algo bueno de esta encuesta es que justamente contribuye un poco a un diálogo civilizado que no siempre se puede tener cuando, ¿cómo decirlo? A ver, esta encuesta surgió un poco, como partimos en la introducción, por un vacío que había respecto del conocer la opinión pública sobre un tema que sí se debatía en la prensa, pero que no estaba acompañado de los típicos sondeos, siendo que en Chile se sondea la opinión pública semanalmente, e incluso más que eso, porque a veces tenemos 2 o 3 encuestas corriendo en paralelo sobre el mismo tema o sobre diversos temas. Y sin embargo, en 7 meses parecía que el sondeo de la opinión pública en torno a este tema, que sí se abordaba en prensa, no estaba.
Y a mí me parece muy bueno el llamado de todos los temas que abordamos acá son bastante políticos. Yo creo que esto no es pura academia, puro estudio, esto tiene implicancias sobre discusiones, sobre pasiones, y nosotros también tenemos que ser capaces de contribuir a que esas pasiones y esas discusiones tengan lugar, como tienen que tener en cualquier sociedad democrática, y también con ciertas líneas que sabemos que no se tienen que cruzar. Y yo creo que espacios como este, no por el hecho de que se están aportando datos, sino porque se está abriendo una discusión, porque se está teniendo diferentes partes capaces de dialogar, contribuyen a que esos debates se den de esa forma. Y yo lo digo así como Javier hablaba de las implicancias personales de este conflicto. Yo he estado escuchando a mucha gente que al principio después del ataque de Hamas y comienza la invasión en Israel, tenía mucho cuidado con lo que opinaba, tenía su postura y qué sé yo, pero luego se veía que una versión de los hechos no tenía cabida en la prensa, no tenía lugar en la agenda pública, y eso en algún momento se transforma, como con muchos otros temas, en una olla a presión. Y las ollas a presiones se caracterizan por explotar en alguna forma, en algún momento, de formas no civilizadas. Entonces yo creo que entre las muchas cosas a las que se puede contribuir con esta clase de estudio, es a ir generando puentes o ir generando espacios de discusión que sientan que una de las partes interesadas o que toma posición en torno a este tema no está siendo silenciada en diversos paneles, en diversos espacios de la prensa. Y que esa válvula de escape o que ese espacio de discusión un poco ayude a que el debate se genere respetándose estas líneas que nunca tenemos que cruzar. Yo creo que ese tiene que ser un poco, si es que esta clase de discusiones o esta clase de investigaciones se proyectan, yo creo que ese es el camino, y por eso también las preocupaciones que añade Javier o que menciona respecto de cómo hoy día estamos procesando esta discusión en Chile son importantes. Rodrigo. Sí. Bueno, yo voy a seguir en la misma línea de lo que planteó Javier y Nicolás. Bueno, yo lo estaba enfocando en la formación ciudadana. Uno de los temas que trabajamos desde la formación ciudadana son los temas controversiales. Entonces, este tipo de encuestas, ¿cierto?, que hacen un análisis de la opinión pública sobre temas que, como me dijo muy bien Javier, generan pasiones, porque sí generan pasiones, van dicotomizando la opinión de la población. Entonces ahí nosotros entramos desde la universidad, ¿cierto? Las personas que trabajamos estas temáticas, yo no específicamente del conflicto Israel-Palestino, pero desde la formación ciudadana, ¿cómo podemos hacer convivir estas posturas? Donde puedan dialogar, conversar, plantear de manera fundamentada sus posturas, sus opiniones. Y creo que este tipo de encuestas, estas instancias de discusión que se pueden dar con diferentes actores, nos van a entregar esos espacios para poder generar generar un espacio para la vida en democracia también. Porque siempre vamos a tener, si no este tema, otras temáticas, vamos a tener posturas encontradas. ¿Cómo respetamos la opinión del otro y cómo dialogamos para llegar a un acuerdo? Y hoy en día nos damos cuenta de que es muy difícil llegar a acuerdos frente a las diversas temáticas que son controversiales de la ciudadanía. Y tratar este tema también creo que es súper importante por la implicancia que ha tenido en toda la historia universal, en toda la historia, ¿cierto?, del mundo. Este conflicto Palestino-Israel también es consecuencia de eventos y hechos que vienen desde el pasado, muy en el pasado. Me acuerdo cuando hacía el máster, los profesores me hablaban de Tito Livio y la diáspora después de la guerra judaica. Ver también eso, cómo influye, es decir, hay implicancias que son profundas en la historia de Europa y en la historia de Occidente. Les felicito, gracias Nicolás también por el espacio, gracias Javier, porque de verdad súper interesante las perspectivas y cómo nos amplían las visiones de estos temas, que son muy interesantes. Y gracias a Soledad y a José por darnos el espacio para discutir, conversar desde el Centro de Estudios Mundo. Puedo agregar yo sé que mi palabra terminó, pero hubo un punto quizás menos elaborado intelectualmente. Igual me gustaría añadir para cerrar que en la medida en que este estudio lo que buscaba es abrir discusiones, una cosa que también en la academia no siempre se considera es que las discusiones se abren no solo con ideas, sino que también como un poco con acciones. Yo creo que la posibilidad de que estos datos impacten, que
que en el fondo la prensa se haga eco de algunos antecedentes del debate que a veces se omiten, tiene que ver con que nosotros, quienes estamos interesados en esto, quienes vinieron a escuchar, que espero que hayan sido muchísimos, vinieron a escuchar el panel, ayuden a poner esta clase, el informe está colgado en la página del Centro de Estudios Ñuble, ayuden a poner, hoy día existen las redes sociales, también todavía hablamos cara a cara con nuestros familiares y amigos, al menos de aquí a un año en el que el estudio va a estar vigente. Entonces, comentar los datos, compartir el link, y ojalá claro, que esta discusión, o sobre todo que estos antecedentes que se levantaron, que fueron un tiempo de trabajo, la gente del Centro de Estudios Ñuble lo sabe, no queden acá. Yo creo que ese llamado igual es importante porque esta yo creo que es una discusión que debiera ocupar más espacios que el que está ocupando hoy día acá. Y eso lo vamos a hacer un poco, lo vamos a lograr con acciones también. Eso. Bueno, muchas gracias Nicolás, Javier, Rodrigo, a Soledad también. También yo creo que relevar el tema a la audiencia también, y esto también es importante, como tú mencionabas, esto queda grabado también para que después lo puedan revisar, lo puedan compartir. El informe está alojado en el link de la página del Centro de Estudios para que lo puedan revisar. Y eso, agradecer de alguna manera la posibilidad de la presentación de estos datos, el panel, y como Centro de Estudios, de alguna manera, cualquier contacto, estamos acá. Eso, así que gracias a los tres y nos queríamos estar acá. Muchísimas gracias a ti, José, igual.